Bueno, ahí en el vivo ya se empezaron a conectar. Hola, ¿cómo están? Ahí ya en unos minutitos arrancamos, esperamos un poquito más que se conecten y arrancamos. Bueno, voy a bloquear los micrófonos así no se ve ninguna interferencia mientras está la presentación. Bueno, vamos a arrancar. El tema que nos trae este martes, que en realidad lo cambiamos por una cuestión técnica de clases que se me sumaron, pasamos del lunes a los martes a las 13 horas, toda la semana es un tema nuevo, siempre lo repito, de lo que es el neurodesarrollo. Esto va a abarcar desde TEA, trastorno de hiperactividad, trastorno del lenguaje, trastorno, distintos tipos de trastornos neurológicos, porque van también a haber vivos de convulsiones, la parte de la rehabilitación, en cómo nos abordamos como papás, como terapeutas, como médicos, y también síndrome de Down, que es un tema muy importante. Bueno, les cuento que el tema que nos trae hoy es la importancia del diagnóstico temprano del autismo. Ahora que vamos a empezar a abordar este tema es un tema bastante largo, vamos a empezar por el inicio. Para los que no me conocen, y es la primera vez que se conecta a un vivo, yo les cuento, yo soy médica cirujana, especialista en pediatría, especialista en psiquiatría. Estoy terminando la especialización de nutrición y terapia infanto-juvenil. Soy magíster en neurología y neurodesarrollo infantil, diplomada en neurodesarrollo infantil, diplomada en errores congénitos del metabolismo. También diplomada en nuevos avances en la psiquiatría, que es la parte genética, formación de ADOS, ADGR, cursando, como ya dije, la especialización, y me dedico a todo lo que es estrés oxidativo, envejecimiento, todo lo que es, pero dentro de la parte de pediatría. Un día vamos a tener un video de eso, de lo que es estrés oxidativo y cómo interpretarlo. Hoy, en este tema puntual, vamos a abarcar lo que es el diagnóstico temprano del autismo. Para empezar a hablar de diagnóstico temprano del autismo, vamos a empezar a definir qué es la crianza competitiva. Siempre escuchamos hablar de crianza respetuosa, pero ¿qué hay de la crianza competitiva? Y muchos me van a decir, ¿qué es la crianza competitiva? Muchos padres se preocupan por el desarrollo de sus hijos. En algún momento siempre estamos pendientes si va a decir la primera palabra, los empezamos a comparar con los compañeritos. La familia que te pregunta, pero che, no habla, pero no camina, pero no se empezó a sentar. Y es la presión y el estrés que sienten las familias ante estas situaciones. O sea, nunca abordamos el estrés que sienten los padres ante la crianza competitiva, el que comparan todos los niños. Esto de estar preocupado, o un poquito preocupado, porque a ver si me habla el chico, si no me habla, si dice la primera palabra, si me mira, no me mira, si responde al nombre, si señala, y siempre estamos comparando con el primito, con el amigo, con el hijo de nuestro amigo, con todo, genera un estrés en la familia y más que nada en la madre. A veces a eso hay que tenerlo en cuenta porque ese estrés se puede generar que tanto padres como madres se lo transmitan a los niños. Entonces hay que tener cuidado. Pero no obstante eso, más allá de la crianza competitiva, tenemos que confiar en nuestros instintos. Si nosotros vemos que algo no está bien en el desarrollo de nuestro niño, el que mejor sabe es el padre, el que está todo el tiempo con el niño. Esto es fundamental, porque a veces uno va a la consulta pediátrica y te dicen, no, yo no lo noto, pero a ver, ustedes son los que pasan 24 horas, yo no puedo juzgar a un niño que veo en un cierto determinado cantidad de tiempo, porque por ahí ese día se levantó mal, o por ahí ese día durmió mal la noche anterior y no está con todas las luces. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para mí, al hablar de diagnóstico temprano del autismo, me pareció bien empezar por la crianza competitiva.
La crianza competitiva es el estrés que genera la familia cuando nos comparan nuestros hijos. No obstante eso, cuando hay un problema del desarrollo, siempre, seamos madres primerizas, seamos mamás que tenemos 2 o 3 niños, hay que confiar en nuestros instintos. Cuando algo no vemos que no está bien, hay que consultar. Entonces, todos los niños son diferentes. Y conclusión, nunca comparen un niño con otro. No comparen a sus propios hijos, porque algunos me dicen, no, bueno, pero el anterior, no comparar. Cada niño va a su tiempo, cada niño es diferente. Pero si algo adentro, como madre, te dice, algo no anda bien acá, ahí hay que consultar. Por eso, voy al pediatra. El pediatra no me escucha, me dice, no, bueno, lo vamos controlando el mes que viene. Si no te sentís escuchado, si seguís preocupado, programa otra visita. En el caso que sigas preocupado y no te den la respuesta, ponete en contacto con otro médico, pedí una segunda opinión. Los instintos siempre son útiles cuando se trata de crianza. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si uno piensa que algo está pasando con ese niño, confíen en sus instintos. Los padres saben qué es lo que le pasa a los niños porque son los que están todo el tiempo. Nosotros a veces tenemos una hora de evaluación y como yo les dije antes, si el chico en ese día no tenía ganas, no vamos a verlo en su apogeo. Por ende, ¿qué hago si nadie me escucha? Pido una segunda opinión. No tengan miedo a la segunda, tercera o cuarta opinión. No tengan miedo a seguir preguntando. No tengan miedo porque esto es parte del diagnóstico temprano del autismo. Si yo sé con instinto que como mamá algo no anda bien, capaz no sea un TIA, capaz un trastorno del lenguaje específico o capaz un trastorno del aprendizaje que no lo voy a notar hasta que no tenga 7, 8 años. Pero voy a empezar a ver signos indirectos, entonces hay que tener cuidado con eso. Si yo sé como madre que algo anda mal, tengo que consultar. Objetivo de la atención precoz. No se hace un diagnóstico, sino identificar los niños de riesgo. O sea, no busquen decir, ponerle el rótulo, como quien dice, tiene autismo, tiene hiperactividad, tiene trastorno específico del lenguaje. Lo que tratamos de detectar cuando son chiquitos es los niños que tienen un desarrollo evolutivo comprometido. ¿Para qué? Para meterlos a una estimulación temprana, para abordarlos en equipo, para que puede ser que no se escuche. Si no se escucha, ahí voy a adelantar un poquito. Ahí está. Avísenme si no se sigue escuchando los del mismo. Puede ser que el diagnóstico, a ver, volvamos. Desarrollo evolutivo comprometido. Decíamos que eran los niños de riesgo. Esto va a ser para emitirlo a una terapéutica eficaz hasta que podamos tener el diagnóstico. A veces los diagnósticos son inestables, son dinámicos, van cambiando porque los chicos van creciendo, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero podemos, a ver, siempre me preguntan, ¿y a partir de qué edad lo pueden pasar? Porque hay mamás que vienen al consultorio y me dicen, no, mi hijo tiene 1 año, o por ejemplo me ha pasado una de 10 meses, y me dice, ¿lo puedo detectar o notar antes de los 12 meses si mi hijo es autista o no? O si mi hijo tiene un problema del desarrollo, tiene su desarrollo comprometido, porque acá estamos hablando del desarrollo comprometido. ¿Vamos a poder notarlo? Y la respuesta es sí. Sí, y lo vamos a empezar a notar incluso antes de los 6 meses. Por eso ahora vamos a aprender estos signos que vamos a identificar en el autismo. ¿Qué vamos a encontrar entre los 2 y 6 meses de vida? Vamos a encontrar un procesamiento sensorial, que a partir de los 2 meses lo vamos a empezar a ver. En el 90% de las personas se produce un procesamiento de integración sensorial atípico. ¿Qué quiere decir esto? Se puede manifestar con distintas modalidades sensoriales. Cuando hablamos, vieron que hay chicos súper irritables, que la mamá consulta porque dice, no sé qué le pasa, si tiene cólicos, no tiene cólicos. Ese es un chico que tiene el desarrollo comprometido. Ese es un chico que vamos a tener que controlar. Ese es un chico que tiene hipersensibilidad a los estímulos. A veces no solamente son los cólicos, sino es un chico que va a haber que ir controlando porque puede tener un compromiso del desarrollo. Entonces, ¿cómo hacemos una detención temprana? ¿En qué implica hacer una detención temprana?
en que ese niño lo vamos a ir abordando y lo vamos a ir controlando más exhaustivamente que al otro. Entonces, de esa manera vamos cuando empezamos a hacer la sumatoria, incluso está descrito el procesamiento sensorial cuando es un chico con cólicos, que vemos que no tiene mirada conjunta con la mamá, que ahí vamos a ver otros signos. Este es un signo que incluso con la reacción al entorno también vas a ir sumando un cuadro de compromiso del desarrollo. Otra cosa que vamos a ver es el llanto difícil de interpretar, las rabietas sin motivo aparente, inquietud motriz, que uno dice, pero ¿por qué ese niño es así? Reacciones emocionales intensas y difícil de calmar ese llanto, ¿vieron? Esas madres que van a la guardia, a mí me pasó como pediatra. Me decía, no lo puedo calmar, doctora, hago lo que sea, y se me despierta 5 o 6 veces durante la noche. Esos niños son los que tenemos que abrir así las lucecitas y decir, esos niños tenemos que estar atentos. Todos los bebés son buenos, se fatigan fácilmente, pero la apatía, la inhibición, ese bebé que es súper tranquilito, por eso el tema de la reacción al entorno lo vamos a ver como dos cosas. O es un exceso o es una deficiencia. Esos bebés que dicen, ay, no, es súper tranquilo, vos sabés que hago ruido y no se despierta. Ese bebé también es una pauta de alarma. Entonces, cuando la mamá te lo plantea en tu consulta como un signo de preocupación, mira, es súper tranquilo, es como que miro y digo, ¿qué pasa con este chico? Eso hay que tener en cuenta. El factor del vínculo, el vínculo materno, eso hay que tenerlo, las luces prendidas, las puericultoras, vamos las puericultoras, tengan estas pautas de alarma que la vamos a ver en los primeros, cuando tienen dificultad para prenderse la teta. Después empezamos a ver estas cositas, son niños que tienen su desarrollo comprometido. A lo largo del tiempo vamos a tener que ir controlando. Otra cosa que vamos a ver, la sonrisa social. Correspondía y a partir de los 3 meses. Y para los que no saben, la sonrisa social puede tener dos cosas. Puede ser un exceso, puede ser una sonrisa postiza, congelada, que no responde a interacción social. Eso es lo que hay que tener cuidado. Porque uno dice, no, tiene la sonrisa social. No, pero hay que ver si esa sonrisa corresponde a interacción social. Eso se hace en observación. Esto, las estimuladoras tempranas, es como que algo que tienen que afianzar, y si uno tiene la duda, le lleva a una psicomotricista que generalmente se va a dar cuenta de esto. Si esta sonrisa social es una interacción social, esta sonrisa social es una interacción social. Cuando hay deficiencia, hay veces que no aparece ni como siquiera apto reflejo. Esto hay que tener cuidado, incluso después, a medida que va pasando el tiempo, y vamos llegando a los 6 meses, ni siquiera aparece como en el apto de cosquillas. Vieron que uno le empieza a hacer cosquillitas al bebé y se ríe. Van a ver que va a haber una deficiencia y llegando a los 6 meses tampoco va a aparecer. Entre los 6 y los 12 meses, o sea, ni siquiera llegamos a los 12 meses, la comunicación, el balbuceo, las alteraciones en la comunicación, el balbuceo siempre decimos, bueno, balbucea. No, esperen. El balbuceo, si hay acceso, es constante, no dirigido, tenemos que evaluar eso del balbuceo. Si es constante y no dirigido, hay una pauta de alarma. Alteraciones cualitativas de emisiones de vocales, el tema de los gritos, los sonidos, la entonación específica, peculiar, esto para fono. Por eso yo siempre digo, cuando evaluamos un niño con una preocupación materna, siempre hay que evaluarla en trípode. ¿Por qué en trípode? Porque tenemos que evaluarla del lado motor, el lado fonodiológico, de todo lo que es la emisión del balbuceo y el área de la terapia ocupacional. Silencio o ausencia de balbuceo también va a ser una pauta de alarma. Entre los 6 y los 12 meses también vamos a ver la reacción de ansiedad ante extraños, la permanencia del objeto a partir de los 8 meses. El exceso, vamos a ver una hiperactividad que cuando la tratamos de separar a la madre es el típico que se agarra y dice, no, yo... A ver, hace el escándalo que uno dice, por Dios, ¿cómo hago? La materia habitual que tienen los padres es consolarlo y suele ser atípica, desligada de la relación. La hiperactividad es cuando la separación, la reacción es indiferente ante un extraño, o sea, puede venir cualquiera, lo agarra, eso también hay que tener cuidado.
Y acá llegamos a las famosas pautas de alarma que todos conocemos a partir de los 12 meses. Que yo siempre digo, las pautas de alarma a partir de los 12 meses, el no señalar objetos, no mirar a las personas, tener dificultad para relacionarse, el contacto visual, comprenderse los sentimientos de otra persona, preferir que no se los abrace, que rechacen el contacto, y no estar consciente de lo que hablan, los sonidos, del entorno, que no imitan, no repiten palabras, que dejan de, no empiezan el lenguaje. Todos conocemos y las repetimos como loro, pero a ver, yo me quiero detener más que nada en el tema, después vamos a hacer un vivo aclarando cada una de estas, pero lo primero que quiero es ir desglosando algunas para que se den cuenta la importancia de desglosarla y no repetir como loro cada pauta de alarma. Cuando uno habla que no señala, no demuestra interés, ¿qué es lo que realmente uno se está refiriendo? Lo que se está refiriendo es una construcción de que uno hace un lenguaje que no es verbal aún de un emisor y un receptor. O sea, lo que el niño trata de emitir y provocar una reacción en el otro a través de una cuestión física para que el otro mire el objeto, ya sea de lenguaje imperativo o declarativo. ¿Por qué? Porque cuando el chico nos muestra un objeto, nos está hablando de que ha desarrollado el lenguaje declarativo. Cuando el chico pide algo, nos está hablando que el niño desarrolló el lenguaje imperativo. Entonces, por ahí, desglosando una pauta de alarma tan cruda, así como dice, no señala, habla de un lenguaje no verbal, corporal, que tiene que desarrollar, habla de que empieza a entender lo que es un lenguaje declarativo y un lenguaje imperativo, cómo se maneja hacia el otro. Habla de que el niño empieza a comprender que se relaciona y provoca algo en el otro, una reacción. Mirá o dame. Empieza a entender el mirá y el dame. En esta parte me quiero detener porque a mí me dicen a veces, ¿cómo lo estimulo? Lo que más importante cuando le empezamos a enseñar palabras es señalarle cada cosa que nombramos. Por ejemplo, yo hoy voy con mi hija, le señalo mano. Voy al otro día, mano. O sea, siempre enseñarle el arte de señalar, o sea, nombrar las cosas. Incluso en trabajo de investigación se ha visto que aquellos que nosotros le mostramos más objetos, señalándoselos, aumenta más el vocabulario, porque incluso el vocabulario perdón. Hay dos tipos de vocabulario que vamos a concentrar y en cuanto a la expresión, el lenguaje se va desarrollando por lo que comprenden. Si nosotros le vamos mostrando objetos, van a comprender muchísimo más rápido el entorno, el medio en que se modifica. Entonces todo esto es importante ir desglosándola, ir disminuyéndola y decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Ir definiendo al niño. ¿Tiene este lenguaje afectado? ¿Tiene esta otra cosa afectada? Es muy importante que cuando planteamos las pautas de alarma, planteemos todo esto. El tema de el niño no responde al nombre, la típica. Dicen, no, pero no me responde al nombre. Guarda con esto, hay que tener cuidado porque la respuesta del niño al nombre es intermitente. Hasta los 24, incluso 36 meses figura en la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy le respondo, le llamo Juancito, Juancito, y responde. Mañana le llamo y no me responde. ¿Qué pasó ahí? Tenemos que ver si el chico está desconectado porque está en una actividad que a él le gusta, como mirar tele, o como jugar con un juguete, totalmente se desconecta y es totalmente normal. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio cuando uno evalúa si lo llamo por el nombre, responde? Lo tengo que hacer de atrás, siempre que no me vea, porque si no, siempre algún gesto verbal voy a hacer y no está bien hecha la maniobra. Lo tengo que llamar de atrás, lo llamo por su nombre, si responde, ya está, un paso.
Después de los 18 meses lo tiene que hacer una tercera persona. Si responde al nombre, quiere decir que comprende el nombre. Identifica su propio nombre, que es fundamental. Esto, a ver, por más que un niño no hable, a veces puede tener un lenguaje comprensivo de incluso 200, 300, 400 palabras. Hay que tener cuidado cuando dicen, mi hijo no habla nada. Puede tener lenguaje comprensivo y no expresivo desarrollado, y el comprensivo entiende, nada más que nosotros lo tenemos que estimular. A mí me pasó el tema de esto, vieron que se aíslan los niños con autismo. Juegan solo. El jugar solo hay que tener cuidado, porque generalmente las habilidades básicas no están respectivamente construidas. Entonces, ¿qué pasa? Para disminuir su carga de estrés, su carga de hipersensibilidad sensorial, que no entiende lo que pasa al resto, se aísla, pero no es una manifestación propia, lo está haciendo en una forma de resguardarse, una forma de resguardar el estrés. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Si uno tiene un niño que está comprometido al desarrollo, no lo dejen jugar solo, tiene que empezar a comprender y tienen que anticiparle las reacciones que van a pasar para cuando se enfrente con otros niños que no tienen el desarrollo comprometido, pueda compartir, jugar todo en una plaza como corresponde. A mí me ha pasado el tema de las terapias. Van a terapia, pero después también van los padres, también llevarlos a una plaza, tratar de hacerlos que se integren al entorno. Es fundamental todo esto porque incluso va a ayudarlos a estimular. En cuanto, ¿cuánto debemos controlar el desarrollo? Mire, yo les voy a contar algo, acá en Brasil es obligatorio, es por ley, a los niños se los controla, pero cuando uno va al pediatra, lo ideal sería que como mínimo se realicen las pruebas, esto es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría, de los 9, los 18, los 30 y los 48 meses. Dice que la detección tendría que hacerse, lo ideal, en esos parámetros. Con la ayuda siempre de cuestionarios, no es le pregunto a la mamá o lo hago así rápidamente, no, siempre con la ayuda de herramientas que evalúen la parte comportamental del niño. Pero la recomendación que sí, el examen formalizado tiene que hacerse, la recomendación es en el control de los 18 y a los 24 meses. O sea, nosotros podemos tener una historia clínica armada, como dije anteriormente, que la vamos a evaluar en los 9, 18, 38, 48 meses. Pero la formal siempre recomienda obligatoriamente hacérsela a los 18 y 24 meses. ¿Esto para qué sirve? Para hacer un diagnóstico precoz. ¿Qué escalas puedo utilizar yo como pediatra? Puedo utilizar, la más conocida es la MCHAT. Es más, la MCHAT está incluso hasta los resultados, cualquier padre, todo, incluso la puede llenar el padre en la sala de espera y cuando ingresa el pediatra se la entrega y ya está. Uno evalúa, ve los puntajes y ve, y de esa manera sabe cuál es. Ahí me preguntan qué otras escalas pueden utilizar. Mira, va a estar igualmente el video grabado en la página, donde está con el PPT, porque ahí justamente el MCHAT, la escala de comunicación y comportamiento simbólico, la SCBC, el examen 2 para el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo, y los cuestionarios de DICE y temprana C2 también. Es otra que se puede utilizar, son muy cortitos, y esta la pueden utilizar y la pueden conseguir en cualquier lado, se descargan, es algo que anda circulando por toda la red, pero son herramientas que los pediatras deberíamos tener, y a los 18, o sea, citarlo en otra consulta que no sea la de crecimiento y desarrollo, donde lo pesamos, lo medimos, lo tallamos, y le preguntamos sobre la alimentación, sino es otra consulta aparte donde uno le toma el cuestionario. O, como dije anteriormente, lo puede hacer en la sala de espera, y de esa manera uno ya entra a la consulta. Las pruebas de detención, estos cuestionarios que yo dije, no presuponen un diagnóstico bajo ningún punto. Lo único que nos van a informar es que hay un desarrollo comprometido del niño. ¿Cuándo realizo una evaluación formal? Y la evaluación formal debe realizarse cuando existe una preocupación del padre o del pediatra. Vamos a suponer, va a la consulta pediátrica, yo le tomo el MCHAT.
El MChat, como es un cuestionario que yo se lo hago al papá, me da bien. Pero yo como pediatra veo que hay cosas que, viste, cuando decís, no sé, hay algo que no me gustó, ese chico va a evaluación formal. Si el padre, vamos a suponer, tomamos el cuestionario y pasa exactamente lo mismo que estoy diciendo, y sigue la preocupación a pesar de que el cuestionario está bien, también va a evaluación. A ver, que se entienda, siempre prevenir que lamentar. Entonces, si uno evalúa a tiempo, puede instaurar las cosas a tiempo. Justamente, ahí me preguntan el tema del screening auditivo, que después lo íbamos a ver. Niño que no responde al nombre, directamente a potencial auditivo evocado de tronco. No den vueltas, por Dios. Hay que descartar que no tenga un problema de la audición y detectarlo tempranamente. Las omisiones acústicas, en este caso, no sirven. Hay que hacer un potencial auditivo evocado de tronco porque incluso son muy chiquitos, hay que detectarlos a tiempo porque incluso van a retrasar y van a comprometer su desarrollo, siendo que no lo tendrían que comprometer. Entonces esto es muy importante. ¿Qué sucede si identificamos un problema? Derivamos, vamos a intervención temprana. Y siempre diferencien intervención temprana de estimulación temprana. Vamos a suponer, nace un prematuro, yo lo puedo empezar a intervenir con estimulación temprana, desde el inicio, lo puedo ir ayudando en su desarrollo. Intervención temprana es cuando actúa un equipo completo, eso es lo que quiero que queden claro. Tiene que actuar el equipo completo, esto es lo que yo le decía del trípode, el pediatra, el neurólogo, el psiquiatra, tiene que ser en equipo, porque tienen que ser diferentes evaluadores, porque es importante la opinión de todos. No es más ni menos una opinión que otra. Lo que va a hacer el pediatra de desarrollo, el psiquiatra o el neurólogo es recabar todos los datos y armar un bloque, que ahí lo vamos a ver. Entonces, detección. Nosotros tenemos la preocupación sobre el desarrollo, la conducta del niño, el pediatra de atención primaria, estamos hablando acá, el equipo, la familia, los agentes del colegio, porque a veces puede pasar que nos llamen de la escuela y nos digan, acá hay algo, acá pasa algo. Entonces, ante esa situación, porque vamos a suponer, yo tengo un niño ya de 10, 11 años, me llaman del colegio reiteradas veces, me dicen, no, mirá, no está arrancando. Ese niño hay que evaluarlo, porque siempre nos fijamos en el TEA, o el trastorno del lenguaje, pero hay niños más grandes que tienen trastorno específico del aprendizaje, y esos niños también hay que ayudarlos. Presencia de señales de riesgo de TEA. Como hablábamos hoy, hay parámetros de estas escalas que podemos utilizar en conjunto. Y ahí vamos a tener que ver esto. ¿Es regresión? ¿Es preocupación y presencia de señales sin regresión? Preocupación y señales presentes, pero insuficientes para el rechazo o derivación de la familia, preocupación pero ausencia de señales. Vamos a ir desarrollando una por una. ¿Qué hacemos cuando viene y nos plantea una madre una regresión? La típica. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque se lo está tomando a la ligera. Cuando hay una regresión, se deriva a equipo especializado. Si el chico ha tenido una regresión, hay que hacer estudios de alta complejidad. Y son enfermedades orgánicas descritas en la literatura. Yo esto lo digo, no lo tomen a mal, pero hay que enfocarlo con diagnóstico especializado. No estamos hablando de microbiota, ni disbiosis, ni nada de eso. Directamente hay que enfocarnos en la regresión. Y hay que hacer los diagnósticos correspondientes, ya sea genético, diagnóstico por imágenes, todo lo que necesite, porque si estamos ante una regresión, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser una enfermedad evolutiva. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de, el error diagnóstico, como yo digo. Después, preocupación y presencia de señales de alerta sin regresión. O sea, es la presencia de señales, que no me respondo al nombre, es aquel niño que va con su desarrollo evolutivo atrasado. La preocupación de señales presente pero insuficiente para el rechazo de la derivación. O sea, cuando yo digo, hay señales presentes pero no son las suficientes, en ese caso tengo que derivar igual. Y la preocupación, pero en ausencia de señales de alerta. ¿Qué hago cuando hay una preocupación? Bueno, tomo el test,
Si veo que el padre continúa preocupado, porque esto es lo que referíamos en crianza competitiva, si veo que el padre continúa preocupado, derivo a la intervención y a la evaluación formal igual. No es que tenemos que tratar de convencer a la familia que no hay nada. Eso lo quiero dejar en claro. A ver, si existe la preocupación y la ausencia de señales de alerta, se deriva igual. El diagnóstico. El diagnóstico en última instancia se hace basado en la descripción del desarrollo del niño, además de la observación de los comportamientos por parte de expertos, lo que me preguntaban recién los test, las pruebas médicas y el historial del niño. Acá lo que quiero hacer hincapié, vamos a hacer 3 cositas. Comportamientos, pruebas médicas y historial del niño. Ténganlo en cuenta esa porque las vamos a trabajar. 3 pilares para un diagnóstico precoz. Los 3 pilares para un diagnóstico precoz van a ser la historia clínica, la herramienta de observación de los comportamientos y los métodos complementarios. Son las 3 pilares para construir un diagnóstico precoz en ese niño y evitar un error diagnóstico a futuro. Función de la historia clínica. La historia clínica en el neurodesarrollo, la principal es facilitar el trabajo del profesional, para que tenga que tratar a un paciente conociendo de primera mano y de forma inmediata toda la información relativa a la salud de ese niño. Es una guía y es como una estrategia diagnóstica. Sienta los pilares de una base sólida para hacer la presunción diagnóstica. Por eso, no es ir a la consulta y que me hagan el papelito, derivación con fono, TO y A2. No, hay que armar la historia clínica, hay que construir ese paciente, y si no lo puedo hacer yo, que lo haga el psicólogo, pero alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que construir esta estrategia. Según la historia clínica, porque siempre nos enseñan historia clínica, documento médico legal, sí, pero esto hay que tenerlo, chicos, o sea, no importa si somos psicólogos, terapia ocupacional, kinesiólogo, estimuladora temprana, el que esté interviniendo, alguien tiene que hacer. Realizar una buena historia clínica tiene importancia extraordinaria del ejercicio de la clínica en el neurodesarrollo y la búsqueda de diagnóstico. Establece una estructura en el arte del interrogatorio como especialista y va a tratar de evitar errores, como yo le decía, la regresión. Hay que tomarse el trabajo de llenar esta historia clínica, a ver si la historia clínica del neurodesarrollo, yo sé que es contra tediosa porque a veces no te lleva una sola consulta, te lleva varias consultas terminarla, pero hay que hacerlo. Cuando uno sospecha en la evaluación formal que hay un problema y el desarrollo está comprometido, hay que hacerlo, porque es una herramienta que nos va a dar un buen juicio clínico, que es lo fundamental, el buen juicio clínico. Si nosotros tenemos todas las herramientas, evaluamos todo, en su conjunto van a decir, uy, pero estaba todo en los papeles. Claro, por eso, incluso a mí me ha pasado, que armo la historia clínica, derivo, incluso vuelvo a rever sobre lo que escribí. Siempre vuelvo a rever una y otra vez el paciente, porque a veces me dicen, no, pero vuelvo a rever, porque ahí está toda la información, la documentación, de que voy por este camino, pero este camino, no, voy al otro. Tener siempre en cuenta las manifestaciones que se evidencian o dificultades en el desarrollo temprano pueden obedecer a muchos motivos. Por eso es importante la historia clínica. Puede haber trastornos epilépticos, encefalopatías, alteraciones sensoriales y problemas metabólicos, lo cual debe estar cubierto y descartado por un equipo médico. A ver, no es que solamente un solo médico lo va a hacer hacer las derivaciones correspondientes. A veces me dicen, no, pero doctora, ¿por qué me manda el traumatólogo? Y porque, a ver, el traumatólogo tiene que ser que evalúa el pie plano, por ejemplo. Tiene que evaluar si hay una superposición en los dedos que me pueda corresponder a un síndrome genético. Tiene que evaluar ciertas cosas. Está bien, a veces las evaluaciones no son las esperadas porque, a ver, vos estás derivando a gente que por ahí no está capacitada en el neurodesarrollo, pero bueno, uno hace la derivación porque por ahí incluso puede encontrar algo más que vos no te diste cuenta. El otro día me preguntaban, había un chiquito, me llega al consultorio y yo le pido un espinograma.
Y me dice, no, pero no tiene signo de escoliosis. Y me preguntó otro pediatra, no tiene signo de escoliosis, no tiene signo de esto, no tiene... ¿Por qué le pedís el espinograma? El espinograma es una radiografía de toda la columna. Porque esa enfermedad provoca vértebras bicóncavas, entonces es lo que estábamos buscando. Y de esa manera, por eso les digo que a veces no es solamente 2 más 2 es 4. O sea, hay que hilar un poquito, pero este paciente tenía otros antecedentes, como por ejemplo tenía infartos prematuros en la familia, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Una buena historia clínica permite construir un perfil de desempeño en el que identifican fortalezas, debilidades, incluido un plan terapéutico, sumados al tratamiento de base de las comorbilidades halladas. Por ejemplo, el tema de la celiaquía, que muchos hablan, pero no todos son celíacos. Yo veo que a todo el mundo le ponen la dieta. No. A ver, cada niño es diferente, por eso hay que evaluarlo en detalle, hay que construir bajo estos 3 pilares una buena historia clínica. De eso remite el juicio clínico que vayamos a hacer sobre este paciente. Herramientas para la observación de los comportamientos. Acá empezamos otro capítulo. El test de ADOS y el test de BOSA. Les quiero contar esto porque es una actualización. Catherine Lord, de la UCLA, junto a su equipo de investigadores, propuso la denominada BOSA, prueba de BOSA, en necesidad de suplir el tema de ADOS en diagnóstico de pandemia. Aquellos que están certificados en ADOS tienen que pedirle a quien lo haya certificado en ADOS. El tema de la actualización es gratuita, se puede descargar el material, porque justamente en este contexto que estamos de pandemia, es importante aclararlo, porque hay muchos pacientes que me han dicho, no, pero estoy esperando de lado. No, pará. A ver, ahora no suple, pero ayuda, en este caso, el BOSA, y hay que tener en cuenta este tipo de test, debido a que ahora estamos con aislamiento en muchos lugares, estamos con medidas de cuarentena, o tenemos el tema de la distancia, porque esto ha simplificado que hay niños que no tienen quien los evalúe, porque viven en una ciudad muy remota, y el BOSA puede ser una opción para estos niños. ¿Cómo se creó el BOSA? El BOSA se creó bajo la conjugación de 2 pruebas, que es el BOS y el ADOS. En cuanto a las actividades y las dimensiones evaluadas, la prueba de BOSA considera parámetros evaluados por el ADOS con una mirada dimensional, basándose en criterios declarados del DSM-5. Esta prueba permite ser aplicada en el contexto de la telemedicina. Por eso les digo a los terapeutas, hay que adaptarnos. Yo adapté mi historia clínica a la telemedicina porque hay muchos pacientes que ya no quieren ir al consultorio por el tema de la pandemia. Y está bien respetar la distancia física y de aquellos que quieren. Y el tema del evaluador y usuario, a mí me pregunta a veces, ¿pero cómo haces para evaluar a un niño? Y la mayoría de las pruebas, todos nos estamos adaptando al contexto de pandemia. Así que hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta que se están adaptando incluso las escalas para que las puedan tomar los papás en casa y nosotros lo podemos evaluar en un contexto de telemedicina. Incluso yo en otros vivo los dije, el método SAFE, que están hablando de entrenamiento intensivo, aplicación sobre los padres, para que los padres apliquen la terapia a los niños, porque esto es como que sigue el proceso y muchas veces no, pero estás sin terapia de fondo. A ver, la terapia no es solamente una hora, tiene que ser todo el día, y nosotros tenemos que aprender a manejarnos con nuestros hijos, tenemos que saber cómo estimularnos, tenemos que saber cómo estimular su lenguaje, cómo estimular su interacción social, cómo estimular básicamente las habilidades básicas de la vida diaria. Tenemos que saber cómo enseñarles a esos niños, cómo abordarlos, el tema de la mirada, el contacto social, que me enseñen a qué altura lo debo mirar. Eso es fundamental en este contexto de pandemia. Hay que hacerlo porque incluso si vamos a suponer que no tengo el diagnóstico de TIA, pero tengo el desarrollo comprometido, como me pasó con varios, tengo que saber cómo estimularlo. Entonces, de esa manera, yo voy a saber cómo ir tratándolo, cómo ir nutriéndolo, cómo abordarlo desde mi casa, ya desde las cosas de la convivencia de la vida diaria. El test de ADOS es algo que todos conocemos, es la escala de observación del diagnóstico de autismo, es una evaluación estandarizada, semiestructurada, de la comunicación, interacción y el juego, usando imaginativos materiales para que los individuos, ante la sospecha de diagnóstico de autismo, trastorno generalizado del desarrollo,
se alude el trastorno del espectro autista. Esto tiene 4 módulos de 30 a 40 minutos, lo que quiero aclarar que se puede utilizar a partir de los 12 meses de vida hasta la edad adulta. Esto es algo que siempre me preguntan, ¿y cómo se diagnostica el autismo del adulto? Una de las pruebas de comportamiento que puede utilizar, aparte de estos 3 pilares que yo le dije, aparte de los 2 anteriores, que son métodos complementarios y historia clínica, puedo utilizar el A2. El A2 se evalúa hasta la edad adulta. Pero ¿es imprescindible el A2? Eso es lo que siempre tenemos que dejar en claro. No, no es imprescindible. A mí me ha pasado, yo soy argentina, ahora no vivo más allá, pero es como que a veces para darte el CUT, que es un carnet de discapacidad, te dicen no, tenés que tener el A2, en algunos, no en todos, para que le permita el acceso al tratamiento integral a las personas con discapacidad. Está mal, porque a veces, a ver, hay personas que no pueden acceder y con una buena observación de comportamientos, bien dirigida, bien pensada, bien escrita, uno puede hacer lo mismo que hace el A2 sin necesariamente ser el A2, porque el A2 es una herramienta que no fue pensada como prueba aislada para diagnóstico de autismo. O sea, no por sí solo diagnostica autismo. Hay algunos que están esperando el A2 para decir mi hijo tiene autismo. No diagnostica por sí solo autismo, eso ténganlo en cuenta. A ver, el diagnóstico, según el DSM-5, es observacional, pero hay que tener todo un contexto, como yo se lo declaré anteriormente, las comorbilidades, todo, y el mismo debe ser tomado como método complementario, complementario en el proceso diagnóstico. Quiere decir que no es por sí solo que va a diagnosticar. Eso hay que tener cuidado. Recordar siempre que nunca utilizar en forma aislada. Puede ser utilizado como diagnóstico clínico exhaustivo, requerirá información adicional, historial del desarrollo, que es esto lo que yo le decía, si se fue desarrollando bien, le tenemos que preguntar por los dientes, le tenemos que preguntar cuándo caminó, la forma, la fase que caminó, la forma, fase de gateo, o sea, hay un montón de cosas, no es de gateó a los 8 meses, no, hay que hacer un poquito hay que ahondar en ese tema. También es necesario contar con la información sobre la capacidad cognitiva, la capacidad lingüística, para interpretar las conductas comunicativas sociales a fin de realizar un diagnóstico clínico de TEA. A mí me ha pasado un montón de veces que me dicen, no, me mandaron 8 sesiones de fono y después vemos qué pasa. No, evaluemos ese chico y evaluémoslos no solamente con estos 3 pilares, sino en trípode. Las terapeutas, pónganse firme en eso, porque a veces dicen, no, bueno, pero no funcionó la estimulación. Y por ahí no funcionó la estimulación, porque el chico tiene algo genético, tiene otra cosa, y hay que hacer más exhaustivo, porque no porque vaya una vez a la semana de fono, ya va a ser suficiente. Métodos complementarios. Hace un ratito me preguntaban por potenciales auditivos. Cada niño es diferente y no a todos se le pide lo mismo. Esto lo vamos a pedir en función de lo que veamos en la historia clínica y saber también lo que estamos buscando. O sea, eso nos va a decir los 3 pilares anteriores, o sea, los 2 pilares anteriores. El tema del comportamiento y el tema de su historia clínica detallada nos va a definir qué es lo que le voy a pedir a ese chico o cómo lo voy a diagramar. Lo que vamos a hacer es, los métodos complementarios es la polisomno. Algunos me preguntan, no, bueno, pero nunca convulsionó. La polisomno no solamente evalúa eso, evalúa trastornos de sueño, evalúa si desatura durante la noche, evalúa si tiene descarga, evalúa si tiene incluso problemas metabólicos, evalúa si tiene una irritación cortical, evalúa muchísimas cosas. Tengan cuidado con eso porque algunos dicen, no, bueno, pero no, hay que hacérsela. El tema de la resonancia, no saben la cantidad que me ha pasado de que llegan a los 7, 8 años, ya se lo empezó a medicar con risperidona, que esto, que lo otro, no tienen una resonancia. Y cuando van a hacer la resonancia te encontrás que hay alteraciones que te pueden conducir a otro diagnóstico totalmente diferente, pedir otras cosas totalmente diferentes. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Si nosotros tenemos indicios de que una mamá tuvo problemas durante ese embarazo, ya sea que las ecografías del embarazo dieron normales, por eso yo le decía lo de la historia clínica. Después, que tuvo, por ejemplo, los signos que están asociados, el tema de la preeclampsia, que estuvo hipertensa, que tuvo una diabetes que no se podía ni controlar con nada, diabetes gestacional, estamos hablando, una colestasis,
Hay que tener cuidado con estos signos cuando después aparecen problemas del desarrollo. Hay que tener cuidado cuando el niño estuvo 24, 48 horas antes que se lo entregara a la mamá. Por eso, la buena construcción de una historia clínica hace que nos direccione todo esto de que es el arte de hacer un buen juicio clínico del paciente. Con todas estas herramientas vamos a saber a quién le pedimos el estudio genético y a quién no. A quién se lo postergamos y a quién no. Esas cosas son importantes. Uy, perdón, me quedé sin voz. Entonces, ¿en qué quedamos? Una detección precoz ayuda a un tratamiento oportuno. Ayuda a minimizar los riesgos. Lo que funciona para uno no necesariamente va a funcionar para otro. No hay que generalizar todos los niños con TEA. Yo el otro día justamente estábamos hablando de este tema con otros colegas y justamente decíamos los distintos tipos de TEA. A mí me ha pasado encontrar laboratorios totalmente anormales de uno a otro, que uno dice los perfiles bioquímicos son totalmente diferentes, por eso son distintos tipos de TEA. O sea, son distintos tipos de causas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre basarnos en los 3 pilares. Una buena construcción de historia clínica, observación de los comportamientos, definir un perfil. ¿Qué es definir un perfil? Saber que si tiene problemas en las habilidades básicas, qué habilidades básicas no adquirió, habilidades comunicacionales, saber puntualmente en cuál tiene el error. Así que uno, o cuál tiene comprometida, mejor dicho, para poder ayudar al padre a basar en eso una estrategia terapéutica, porque no vamos a estimular a todos de la misma manera. Nunca comparar. Todos los niños son diferentes, todos. O sea, nunca vamos a encontrar, ¿por qué? Porque vienen de distintos padres, porque su genética es diferente, porque su entorno es diferente, y porque somos totalmente diferentes, porque no somos, a ver, incluso los gemelos homocigotas tienen diferencias. Cuando a mí me ha pasado encontrar niños autistas que son gemelos, y son totalmente diferentes uno del otro, en su neurodesarrollo, en todo lo que compete a la historia clínica, y uno dice, bueno, pero aquel estuvo más días en neo que este, y justamente aquel requirió por ahí intubación y este no. Entonces, siempre, nunca comparar, nunca pensar que todos son iguales, o sea, son diferentes por más que incluso sean hermanos y tengan la misma patología. Bueno, con esto llegamos a su fin el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que para que no lo pudo ver, va a quedar en la página, está el Power, o lo quiera volver a repetir. Si alguien quiere hacer una pregunta, ahí voy a empezar a desbloquear los micrófonos. Denme un segundito. Ahí. Ay, hice acá no. Denme un segundo, porque justo... Ahí vamos. Ahora sí. Ya los que están en Zoom pueden activar cualquier cosa en sus micrófonos por sí mismos. Ahí yo voy viendo el chat. Espero que les haya servido. Un día vamos a ver hito por hito y vamos a hacer como un cuadrito de en dónde está la deficiencia, que incluso como madres les va a servir muchísimo a la hora de estimular a sus niños en casa. Ese vivo lo voy a programar porque es algo muy interesante, pauta por pauta, según la edad. Por eso es un tema muy largo, porque según la edad hay que ir desarrollándolo. Se me fue una, me habían preguntado algo. A ver, una pregunta, las pautas de alarma para niños de 4 y 5 años son parecidas a las de 12 y 18 meses, no, mira, son totalmente diferentes. Incluso uno tiene que ir viendo para atrás qué es lo que no ha desarrollado el niño o qué es lo que va más lento. Lo que pasa es que no son iguales, porque a medida, capaz, ya está respondiendo al nombre, pero va más atrasado porque hay que ver cómo está ese lenguaje receptivo. Entonces hay diferentes formas de evaluarlos. No son iguales y va cambiando siempre, depende de la edad. Gracias, clarísimo. Mira, autores sobre neurodesarrollo hay muchísimos para leer.
también se basa mucho en dados. Yo, mira, lo primero que empecé a entender el tema de los comportamientos, yo siempre a veces me reía porque yo empecé con Boita y con Boat y con Pretz en las corrientes del neurodesarrollo del movimiento. Y uno ahí va viendo y va observando la cantidad de comportamientos y cómo se va desarrollando su niño, porque cuando uno aborda el BOBAT, de ciertas maneras, lo aborda desde la parte cognitiva, comportamental, y uno va viendo los comportamientos, sabe que son muy chiquititos. Mi hija dio mal y me dijeron que era emocional. Mira, en realidad, si hizo el test de chat, le dio mal, hay que recurrir a evaluación formal. Siempre, y más si todavía como instinto de madre te dice que algo no anda bien. Eso yo nunca diría eso de emocional. No es, respeto al que lo haya dicho, pero no me parece. Ariel, de los 2 años. Mi hijo le hará una resonancia el sábado, tiene 2 años. ¿Se puede observar algo estando tan pequeño? Sí, obvio. Hay que ver ¿sí? ¿Por qué se la pidieron? ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que encontraron para pedírsela? No todos se les piden. Hay que ver también el tipo de resonador, el tipo de protocolo que se utiliza, y en eso va a depender también el diagnóstico, porque algunos me dicen, ay, me hice una resonancia. Y yo digo, pienso en la potencia del resonador. O sea, si es 1.2, que es difícilmente vamos a ver algo si es la morfología más chiquita. Tiene que ser un resonador potente. Soy licenciada en Psicología y Educación Especial de los certificacionados. Bueno, hoy dimos un poquito de ADOS y BOSA, la actualización BOSA, que supongo que la tendrás. Ya es para que los papás se enteraran que había otras formas. Síndrome de Down y autismo. Estuvo al vivo hace unas semanas atrás, pero vamos a ampliarlo porque viene de todo lo que es neurogenética. Una cosa importante en la historia clínica es que permite evaluar el contexto familiar y permite las intervenciones tempranas. Acá me pregunta una cosa muy importante, es justamente, sí, mira, dentro de la historia clínica, una de las cosas que siempre se tiene que evaluar es el contexto familiar. Una de las cosas que se tiene que preguntar es los horarios de trabajo. Uno no está tratando de ser metiche, como quien dice. Uno está tratando de ver el contexto en el que se maneja el niño. Porque, por ejemplo, hay papás que trabajan todo el día, ambos. Y vos lo dejas con una niñera y hay que ver la calidad de la niñera. ¿Sí? A ver, hay niñeras excelentes, pero hay otras que le ponen con el celular y a mí me ha pasado incluso recibir chicos de la guardia muchos años atrás, pero bueno, hay que tener cuidado de eso, el contexto social y familiar y el entorno del niño. Mi hijo tiene 2 años y 5 meses y estoy, a ver, perdón, que se me está yendo, estoy realizando los tests con profesionales correspondientes. Le hicieron el test de ADOS y un electroencefalograma. Es muy bueno que compartan con más niños aunque esto se estrese. Mira, sí, a veces se estresan un poquito, hay que ir graduando la cantidad de estudios, cómo lo vamos haciendo, depende del niño, depende de la familia, pero los estudios al final se los debemos hacer porque yo, como siempre digo, mejor prevenir que lamentar. No es lo mismo agarrar a un chico con un diagnóstico entre 12, 18, 24 meses que decir lo agarré cuando tenía 5, 6, 7, 8, 10 años. No es lo mismo. Todos tienen tratamiento, pero no es lo mismo. ¿A qué se refiere con regresión? Con regresión o que pierde habilidades psicomotrices. Mira, el tema de la regresión siempre es muy discutido, pero si un niño ya ha empezado a balbucear y de golpe después lo deja de hacer, hay que tener cuidado con este tema, porque, a ver, ese chico hay que evaluarlo muy exhaustivamente, rápidamente, que es algo que no se hace, por servicio especializado. Me pregunta si va a haber charlas con respecto a los trastornos de déficit de atención. Sí, mira, y va a haber con el tema de las pautas de alarma que ayer generaron tanto, a ver, pero las vamos a desglosar. Y después van a ver que es todo un combinado que vos decís, cuando lo empezás a asociar, vas a ver el diagnóstico de otra manera, lo vas a ver como hitos que tenés que trabajar. Aparte, yo siempre digo, a ver, hay que tener cuidado con este tema, porque a veces no tienen lenguaje expresivo desarrollado, pero tienen el comprensivo que está compensando al expresivo. Con eso hay que tener cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los TEL. A veces no habla, pero su lenguaje comprensivo de lo que comprenden del entorno
es muy variado y está incluso compensando al otro que no se ha desarrollado, por eso hay que saber interpretarlo, porque en ese caso hay que estimular solamente uno. Es como vieron en la EMI, parece que se fija un miembro para que el vago, como así decirlo, o el flojo empiece a funcionar y se hacen nuevas conexiones. Bueno, es lo mismo. Hay que ver eso, cuál está más desarrollado. Porque siempre tiene su contraparte. Eso es lo que yo quería manifestar con las pautas madurativas también y las pautas del ARMA. Hay un exceso y hay una deficiencia. Entonces uno tiene que saber si está en equilibrio. El equilibrio sería lo que es habitual, que responde a su nombre, o está en un exceso o está en una deficiencia. Es como una balanza, eso hay que entenderlo. Las pautas del ARMA, los comportamientos cuando uno los observa son una balanza. ¿Qué DSM-5? El DSM que está vigente es el 5, por ahora. El DSM-6 no se asocia, puede confundirse con estos diagnósticos. Sofía Nieva de Buenos Aires, Almagro, TDA2 y ADR. Bien, a ver, acá tengo 9 mensajes. ¿Cuáles son los profesionales indicados para evaluar A2 a IR? La neuróloga me planteó que el psicólogo del neuro de desarrollo. Mira, el test A2 lo puede evaluar cualquiera que esté certificado. Puede ser un médico, puede ser un pediatra, puede ser un psicólogo, puede ser un terapista ocupacional, alguien que evalúe comportamientos, más que nada. Y en realidad, como dijimos, no puede ser utilizada aislada. Por eso, a ver, por más que lo haga un pediatra, tiene que llevarlo a un fono que evalúe la parte del lenguaje o neurolingüística. Depende el caso y depende de lo que requiera. ¿Por dónde podemos volver a ver la charla? La charla la pueden ver en la página www.florenciasanabria.ar. La charla está guardada en PowerPoint. La charla que está en el Instagram es el vivo. Ahí no tiene, ¿cómo se llama? No tiene el PowerPoint, para que lo tengan en cuenta. En mi experiencia hay muy alta correlación entre el uso de celulares, TV en los 2 años y el alto riesgo de autismo. Mira, el tema de la pantalla del celular, sí, a ver, cuando uno tiene un desarrollo comprometido hay que sacar más que nada las pantallas, porque incluso no enseña a los niños el tema del movimiento de la boca, un montón de cosas, a comunicarse, la interacción del otro, el entorno. Hola, soy profe de teatro en Jardines Infantes. ¿Por qué las burbujas veo a mis alumnos con autismo de 30? No quiero excluirlos en la clase. Se va a costar mucho formar el vínculo. Mira, el tema ese ahí lo vamos a ir viendo. El otro día justamente me habían preguntado de la expresión. El tema de expresar, hacer las emociones pasa mucho por el contacto visual. Viste, no hace contacto visual y ahí está el punto donde trabaja y entra teatro como terapéutica. Hay que tener en cuenta mucho lo que es la terapéutica del contacto visual sensorial, para que lo tengas en cuenta y lo busques. Hay mucha bibliografía sobre eso. ¿Existe relación entre el consumo de drogas de los padres y autismo? Mira, la droga deja una marca epigenética. Generalmente depende cuánto fue el consumo, cómo fue el consumo. A mí me pasó algo muy particular. Había una vez recibí una niña hace muchísimos años, pero te cuento lo que me pasó. Por fumar en la casa, la niña terminó internada con lo que era un ALTE, que hacía pausa respiratoria, incluso porque le fumaban marihuana al lado. Pero sí, tienen muchas intervenciones en la salud, en el neurodesarrollo de los niños. Hay que tener cuidado con eso del tema de las drogas. ¿Qué tipo de intervenciones recomendás dentro del auto? Eso lo vamos a ver en un video. Es un tema bastante larguito, es un tema que a mí me gusta mucho. Más que nada por lo que implica el contacto, cómo podemos manejar el niño autista dentro del aula y integrarlo con el resto, hacer las actividades dirigidas, pero al mismo tiempo que tengamos otros estudiantes al mismo tiempo. En primera cita de neuróloga pueden determinar sospecha de autismo. Mira, a veces uno ve ciertos comportamientos. Yo te digo a mí lo que me pasa en el consultorio. Yo a veces ya cruzo por la sala de espera y es como digo, tiene comportamientos atípicos. A ver, el desarrollo comprometido lo vas a poder ver. A veces te das cuenta a simple vista.
El tema es una evaluación formal para saber qué es lo que está pasando realmente con ese comportamiento. Uno no puede decir a primera vista si pasa esto o no pasa aquello. Tiene que ser muy cuidadoso porque a veces pueden ser problemas de hipoestimulación. Entonces hay que desarrollar una buena historia clínica. Por eso siempre hago hincapié en desarrollar una buena historia clínica, porque lo que te va a decir, yo en realidad diagnóstico de autismo no. Yo le pondría trastorno generalizado, trastorno del neurodesarrollo o del desarrollo neurológico, que es como lo menciona el DSM-5. Yo lo dejaría ahí, stand-by, que se abre una amplia gama de patologías, pero no lo pondría como autista en la primera, no, es imposible porque uno tiene que armar toda la historia clínica, eso te lleva varias sesiones, te lleva un montón de tiempo, tenés que pedir incluso las evoluciones de terapia ocupacional, TEO, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo para saber los comportamientos del niño. Hay que tener mucho cuidado. ¿Se puede detectar autismo en adultos? Sí, el ADO llega hasta adultos, incluso hasta la tercera edad. Incluso vamos a tener un post que estoy armando de trastorno de hiperactividad en adultos de 60 y 70 años. ¿Cómo detectarlo? Un bebé que entra en letargo en las primeras 48 días, mira, no puede causar el autismo, pero lo que sí puede tener algo que, a ver, haya que estudiar, hay que tener cuidado con el desarrollo de ese bebé, hay que ir controlando más objetivamente. Esos son niños, es como el embarazo, cuando uno dice, estoy embarazada, tiene hipertensión, tiene obesidad, en ese sentido hay que controlar más ese embarazo y hacer un seguimiento más estricto. Con estos niños pasa exactamente lo mismo. Me pregunta cuándo abro la agenda para nuevos turnos. Mira, te cuento, justo estamos con el comienzo del año académico, así que me estoy organizando. Me ha sido muy difícil, además me han metido materias de más porque estoy tomando unas optativas, como en toda carrera universitaria, y por ahí se van sumando horarios y va cambiando totalmente la vida de uno hasta que se reorganiza, que incluso a mí me pasa que termina el año y digo, uy, me organicé, y estamos en octubre, noviembre, que ya estoy llegando a los finales y digo, uy, no, ya está. Pero en cuanto pueda voy a abrir la agenda de nuevo. Bien. Mira, ahí me pregunta el uso de drogas, si el padre es adicto, la madre no. Mira, también sí puede influir en el neurodesarrollo. Lamentablemente sí, la marca epigenética puede influir totalmente, así que hay que tener cuidado con eso. O sea, deja una impresión para que entiendan. O sea, cada cosa que agresión o consumo de droga deja una impresión y despierta. ¿Qué es la epigenética? La epigenética no va a cambiar la secuenciación del ADN, el ADN va a seguir siendo la misma secuenciación, pero va a despertar por ahí. Yo traía 10 enfermedades que nunca en mi vida se me iban a despertar, ¿y qué pasa? Se me despierta, porque hice un factor, que eso es lo que dicen, vieron, de la relación medioambiental, el entorno, bueno, justamente es eso. El entorno hizo que se me despertara una enfermedad que nunca se me iba a despertar. La pandemia puede agudizar conductas en neurodesarrollo, y mira, depende de los contextos de cada familia. Hay familias que les ha tocado pobres, trabajan los dos padres a full por la computadora, porque ahora tienen trabajo a distancia, y los chicos, o sea, están en las casas porque los colegios están cerrados, entonces ahí se provoca una retroalimentación de hipoestimulación, pero como alguien me dijo, mira, en algún momento alcanzan su desarrollo, lo van a alcanzar un poquito más tarde, va a haber que estimularlo, pero van a alcanzar. No es lo mismo que si ya tengan una alteración genética. El contacto visual, mejor, mira, en realidad depende de cada niño, no hay que comparar, cada niño es diferente. El tema del gluten, lo podés ver en los videos, el gluten no es neurotóxico. El gluten se lo ha asociado, pero a ver, ya después vamos a ver en el vivo que viene gluten y autismo, y van a ver que no, a ver, uno cuando saca y elimina el gluten lleva una dieta, una alimentación muchísimo más sana, pero no necesariamente tiene ninguna asociación, hasta el momento no se ha comprobado ninguna asociación, es lo mismo que el tema de vacuna, y ya vamos a ver el tema controvertido, digo controvertido entre comillas porque es un tema bastante particular en metales pesados. Es fundamental disminuir el consumo de harinas en el autismo. Mira, es fundamental hacer una buena alimentación sana y una alimentación acorde a la patología del niño.
Mira, el tema, ahí me preguntan, ¿cómo podemos diferenciar concretamente un retraso severo del lenguaje de un TEA? Y hay muchas formas de diferenciarlo. Por eso yo les decía, observación de comportamientos, historia clínica. Generalmente hay indicios que te van a decir que tiene un lenguaje comprensivo desarrollado que el TEA no lo tiene, y el lenguaje, trastorno severo del lenguaje, sí lo tiene. El comprensivo generalmente no está comprometido, el expresivo es el que está comprometido. Hola, se escucha muy, muy bajito. Ay, perdón. No sé qué habrá pasado, disculpen si se escucha bajito, pero sinceramente estoy gritando. Mira, ahí me pregunta alguien qué era lo que decíamos de 12 meses. Mira, si a los 12 meses tenés alguna duda o algo, o tenés alguna preocupación, habíamos dicho, las pruebas o sea, las pruebas del MChat generalmente recomienda de los 18 a 24 meses, pero se puede empezar a aplicar a partir de los 9 meses, pero igualmente hay muchos falsos positivos. Lo que se puede evaluar son las pautas de alarma. Ahí alguien me pregunta, hola doctor, mi hijo tiene un turno con el neurólogo en unos días, ¿qué estudios concretos me manda a hacer para descartar el autismo o solo un trastorno del lenguaje? Mira, en realidad depende de cada niño es diferente y cada niño tiene su protocolo de estudio, no es para todos igual. Mi hijo no tiene diagnóstico, está medicado con levetiracetam, tiene crisis focales. Ahí estamos viendo una epilepsia. En la pandemia conductas distintas agudizaron. Bueno, justamente ese niño hay que estudiarlo en profundidad, ver qué asociaciones tiene, ver otro tipo de estudios, ver estudios de alta complejidad y ver cuál puede ser la etiología, porque incluso hay enfermedades que llevan tratamientos de dietas específicos. Recién me preguntaban por la dieta exclusiva sin gluten. Hay que tener cuidado porque incluso a mí me ha pasado que hay mamás que me han consultado, empecé a hacer, porque me la dio otro médico, la dieta sin gluten. Y se puso recontra irritable. Hay que tener cuidado porque capaz no era la dieta apropiada para ese niño, incluso algún factor tóxico, algún aminoácido, algo le está generando más toxicidad en el metabolismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. O por ejemplo, la típica me dice, no, no le hizo nada. Hay que ver si no le hizo nada o le generó más toxicidad de la que tenía. Por eso siempre repito, cada niño es diferente, no generalizar, no poner la misma dieta a todos, no poner el mismo tratamiento a todos. Es importante discernir cada niño en forma independiente. ¿Dónde se puede volver a ver la charla? Desde el principio la podés volver a ver en la página, va a estar grabada, va a estar con el PPT, así que ahí la podés ver desde el principio. Mi hija con sospecha le mandaron potenciales auditivos bocados tongo, electroencefalografía, resonancia para descartar y mandar evaluación por fono, y el diagnóstico está el mixto. Mirá, sí, hay que ver cuáles son los antecedentes, porque incluso hay muchos más estudios de los que vos me mencionás. Es muy importante discernir cuál estudio, cómo, en qué momento se los mando, porque hay chicos que incluso hay que esperar hasta que tienen el momento, viste, como más disruptivo comportamental, porque ese es el momento que están tóxicos. Entonces ese es el momento que por ahí. A mí me pasó tener dos pacientitos que no le podíamos detectar cuándo estaba el problema. Y le hacían estudios y nada. Y justo en una crisis aguda, ahí le detectamos. Y ahí pusimos el tratamiento y ya está. Tengo una prima que un hijo TEA y ellos dicen que la causa fueron las vacunas. Es así. Mira, de las vacunas, no. A ver, las vacunas no... después vamos a explicar bien el tema de vacunas, porque, a ver, las vacunas no provocan autismo, tengan cuidado con eso. Hay algunos que dicen, bueno, provoca inflamación, tampoco provoca inflamación las vacunas. No provocan autismo, no confundamos ese tipo de cosas, es meterse en temas controvertidos, pero, a ver, las vacunas lo que dejan a la evidencia es que si el niño tiene, que es lo único que yo encontré en la bibliografía, les cuento.
Vamos a suponer que el niño tenga un defecto de error congénito del metabolismo y uno le aplica la vacuna, puede tener una descompensación metabólica. No en todos los casos sucede, pero puede suceder. Pero la vacuna y la inmunización es imprescindible. Por eso es imprescindible, digo, estudiar al niño, porque uno tiene que saber si tiene un problema metabólico, porque la vacuna se programa. Tienen calendarios y esquemas de vacunación especiales para ese tipo de niños. Pero no necesariamente lo asocian con TDA. Eso, a ver, no hay nada comprobado. Siempre, a ver, mencionan el tema de vacunas y uno como pediatra siempre da comunicados de la SAP, un montón de lados. O sea, no asocia las vacunas con el TEA. Ni con la neuroinflamación, por Dios. Mi hijo a la vez sigue la mirada con la fono, el psicólogo, el psicomotricista. No señales antes, no señala antes de empezar las sesiones, ahora empezó a señalar, o sea, y justamente, re bien, debe estar bien orientado, así que bárbaro. 2 años y 2 meses, no habla, solo le repite vocales, canciones. Ay, justo se me va, me empieza a ir para arriba. Mira, generalmente hay que hacer una evaluación exhaustiva de lo que es lenguaje, pero como le digo, siempre va a depender siempre en 3 pilares. Esto es un comienzo de tocar a diagnóstico precoz, después vamos a tener un poquito algo más intensivo, pero es empezar a ver por qué uno pide los estudios, en qué caso los pide, por qué los solicitaría y cuál es la conclusión que uno le deja a un estudio diagnóstico. A mí me preguntan, no, me dieron turno para tal fecha en tal estudio. Y hay que ver si el estudio, a ver, va a ser solamente meramente orientativo o si va a ser algo que nos va a declarar el diagnóstico. Bueno, la alimentación depende del caso. O sea, me preguntan cuál sería la alimentación ideal para un niño con autismo. Depende del caso. A veces hay niños que una alimentación variada, sana, equilibrada, ya es suficiente. Hay niños que necesitan dietas especiales. Hay dietas que incluso carecen de proteínas de alto valor biológico. Por eso yo veo por ahí que sacan el gluten, meten mucha proteína. Y capaz son niños que no toleran las proteínas, que tienen el amonio altísimo, que vos decís tienen ácido láctico, le meten proteína, proteína, proteína. A ver, cada niño es diferente. Y ahí me preguntan, estoy leyendo el celular de lejos, no es que estoy chicata. Mi sobrina le ha salido encefalopatía paroxística mioclónica, tiene 2 años, y el tratamiento, mira, depende del caso, no es solamente un electro o una curva que nosotros vemos o un registro de electroencefalograma. Hay que hacer varios estudios y hay que ver el caso. Y aún no hablo, solamente dice palabras. A ver, acá me preguntaron algo. Mi sobrino, hace tiempo que veo señales de alarma, 2 años y 5 meses, hace tiempo que veo señales de alarma, no mira, no tiene lenguaje, no juega, evita contactos, nota incómodo ante la presencia de otros niños. Yo trabajo como psicomotricista y trabajo con niños con TEA. Hablé con los papás y no quieren, ay, se me fue. Mira, a veces hay un tema con eso de hasta dónde uno puede entrar, porque uno a veces se lo dice a los papás, en algún momento ya van a responder y van a entender que el desarrollo está retrasado. Acá está. Incómodo ante la presencia de otro niño. Yo soy psicomotricista, hablé con los papás, pero no quieren hacer ninguna consulta todavía. Mirá, lo que queda es siempre seguir insistiendo, 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 y en algún momento van a escuchar. Bueno, bueno, vamos a ir terminando el vivo de hoy. Se me va cortando el tiempo. Espero que les haya gustado. Lo continuamos el próximo martes a las 13 horas, que va a venir Autismo y Gluten. Espero que les haya gustado. Uy, ya se me dieron casi todos el Zoom. Quedan 38. Bueno, espero que les haya gustado.
No tengo más para decir. Bueno, les mando un beso a todos y los veo el próximo martes a las 13 horas. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Y entregó detalles de cómo va a ser distribuida después de la recomendación de uso Chao, chao, muchas gracias.